entonces para hacer la tabla de referencia cruzada, en este caso voy a abrir el panel principal. Abriendo el panel principal tengo los objetos, las variables creadas que tenemos desde un documento que ha sido estructurado del universo de dispensación. Para poder insertar una tabla de referencia cruzada, vamos a tener que ir a la barra de herramientas o al menú de herramientas, le vamos a dar insertar, insertar tabla y en este caso cruzada. Como ya tenemos datos de la consulta estructurada, bastará con añadir una nueva hoja en el informe, le damos insertar, tabla de referencia cruzada, elegimos en qué parte del lienzo la queremos colocar. Cuando la colocamos dentro del lienzo tenemos un eje vertical y un eje horizontal que debemos determinar desde este panel, que es el panel de datos. Cuando se nos abre el panel de datos podemos colocar aquí en visualizar panel de alimentación, hacemos clic en este panel, nos van a aparecer las opciones transformar. Anteriormente contábamos con una opción de transformar una base de datos hacia una tabla de referencia cruzada. Por eso nos aparece allí el despliegue de este menú. Sin embargo, para este caso vamos a tener que utilizar la asignación de los datos y tenga presente que está aquí en el panel de datos, luego en estas llavecitas con destornillador que se llama datos de elementos de informe y en esta parte donde dice visualizar el panel de alimentación. ¿Por qué? Porque cuando usted despliega la tabla de referencia cruzada con panel horizontal y vertical, le queda en esta boquita de filtro. Allí todavía no vamos a tener que jalar objetos de resultado en el filtro, sino que lo tenemos que hacer en el panel de alimentación porque apenas vamos a estructurar la tabla. Para ese caso, nos vamos aquí a la asignación de los datos e identificamos dos componentes de esas tablas de referencia cruzada, las filas y más abajo las columnas. También el cuerpo. Siendo así, las filas es todo lo que quedará aquí en la tabla de referencia cruzada, uno a uno los segmentos de fila, o sea, de izquierda hacia derecha, y en columnas todo lo que quede de arriba hacia abajo. Lo que quede en el cuerpo de la tabla de referencia cruzada o tabla dinámica será todo aquello que necesitemos como resultado de esa tabla que estamos haciendo. Para el caso, me voy a traer a las columnas el nombre del CAF, lo buscamos dentro de los objetos de resultado del universo de dispensación, CAF, traemos el nombre del CAF a las columnas. Si lo quisiéramos a las filas, entonces lo podemos subir hacia las filas. O lo traemos de aquí, nombre del CAF, filas. Luego voy a traer la fecha de entrega de fórmula justo debajo para que me quede como filas también y podamos tener un periodo de tiempo determinado en ese CAF. Luego en las columnas me voy a traer el nombre del cliente a los que dispensamos en ese CAF. Para tal efecto voy aquí a ver cliente en los objetos de resultado del universo, el nombre del cliente y lo traemos a las columnas. Hasta allí podemos ir viendo en el lienzo que estamos estructurando una tabla que nos permite tener por CAF en un periodo de tiempo los clientes que hemos atendido. Y en el cuerpo de esta tabla de referencia cruzada vamos a traer, por ejemplo, cuántas fórmulas únicas hemos dispensado en este CAF. Para este caso nos venimos a variables, es una variable que hemos creado, y la jalamos al cuerpo de la tabla. Cuando tenemos esto estructurado, tenemos entonces una tabla de referencia cruzada que hemos elaborado desde unos parámetros de una consulta realizada desde el universo de dispensación. En este caso, para la asignación de los datos, basta con mover desde este panel que se llama panel principal hacia estos campos de panel de alimentación todos aquellos objetos o dimensiones que necesitamos tener dentro de nuestro lienzo.